Ricardo Alencar, a sus 47 años, era la personificación del éxito esculpida en granito. Sentado en la mesa principal del Mirador, el restaurante que flotaba sobre la ciudad como un nido de águilas de cristal y acero, observaba las luces urbanas como un general que contempla su campo de batalla conquistado. Cada punto de luz era un recordatorio de su poder, de su capacidad para moldear la realidad con la fuerza de su voluntad y de su capital. Su traje italiano, de un azul tan oscuro que parecía la noche, era una armadura tejida con los hilos del poder, y el reloj de pulsera suizo era un cronómetro que medía no las horas, sino las fortunas que acumulaba. Era un rey en su castillo, pero un rey que cenaba solo, incluso cuando estaba rodeado por su corte de ejecutivos y abogados, cuya lealtad era comprada, no conquistada. El aire en el Mirador era enrarecido, impregnado con el aroma de trufas blancas y del éxito ajeno. Para Ricardo, sin embargo, el olor era a vacío. Un vacío que ni la más reciente adquisición multimillonaria conseguía llenar. Levantó la copa de cristal, el vino tinto girando como sangre noble, y sus ojos, fríos y analíticos, recorrieron los rostros sonrientes de su mesa. Eran peones en su tablero, piezas que movía con maestría, pero ninguna de ellas poseía el calor de la verdadera conexión humana. Hacía 4 años, desde que Laura se había ido, se había convertido en un maestro en transacciones, pero en un analfabeto en afectos. La soledad era su socio, silencioso, el único que nunca lo abandonaba, y su palacio de oro era solo una tumba dorada para un hombre emocionalmente muerto. Mientras sus invitados celebraban, el tedio comenzaba a corroer la paciencia de Ricardo. La conversación sobre proyecciones de ganancias y expansión de mercado era un zumbido monótono en sus oídos. Ansiaba el silencio de su ático, donde al menos la soledad era honesta. Fue esa impaciencia la que le hizo desviar la mirada de la mesa, barriendo el salón con una irritación creciente, buscando al gerente para quejarse de la supuesta demora de un plato que ni siquiera deseaba. Observaba a los camareros moverse entre las mesas, figuras anónimas y eficientes con sus uniformes sobrios, engranajes invisibles que hacían funcionar la maquinaria del lujo. Eran parte del paisaje, tan relevantes para él como las sillas en las que se sentaba. Eran los rostros que nadie veía, las manos que servían los sueños de los otros, mientras los suyos propios eran aplazados. Hombres y mujeres que recorrían kilómetros todas las noches en aquel salón, sosteniendo el peso de bandejas y de vidas enteras, sonriendo incluso cuando el alma estaba cansada. Cada uno de ellos cargaba una historia, una batalla silenciosa librada lejos de los ojos de la élite a la que servían. Historias de alquileres atrasados, de hijos enfermos, de futuros inciertos. Pero lo que Ricardo estaba a punto de ver esa noche cambiaría todo, forzándolo a percibir la humanidad que había aprendido a ignorar. Si alguna vez te has sentido invisible, comenta desde qué ciudad estás siguiendo esta historia y prepárate para lo que está por venir. Su mirada, antes dispersa y arrogante, de repente encontró un punto de enfoque. Una mujer, vestida con el mismo uniforme, sin rostro de los demás, se movía con una dificultad que delataba un cansancio profundo. Se detuvo por un instante para apoyar una de sus manos en la base de la espalda, un gesto instintivo de alivio. Su silueta era diferente, marcada por una curva suave y prominente bajo el delantal estirado. Una camarera embarazada, pensó con una indiferencia pasajera, un detalle trivial en el tapiz de la noche. Por un segundo estuvo a punto de desviar la mirada, de volver a su impaciencia y a su mundo de cifras, pero algo lo retuvo, una familiaridad en la manera en que inclinaba la cabeza, en la elegancia contenida de sus gestos, incluso bajo el peso del agotamiento.
El mundo de Ricardo Alencar, construido sobre la certeza inquebrantable de su control, se resquebrajó. La copa de vino se detuvo a centímetros de sus labios. El zumbido de los ejecutivos se transformó en un ruido blanco y lejano. El aire pareció volverse denso, pesado, imposible de respirar. Allí, a menos de 20 metros de distancia, equilibrando una bandeja con platos sucios, estaba Laura Méndez. Su Laura, la mujer que había dejado atrás, a quien le había ofrecido una fortuna para que desapareciera y que, en cambio, había elegido la dignidad del anonimato. Su rostro, antes una obra de arte que él adoraba, estaba marcado por líneas de preocupación y cansancio, pero seguía siendo inconfundiblemente el suyo. Y el vientre, prominente e innegable, era un testimonio de una vida que continuó sin él, de un futuro que él jamás había imaginado para ella. El shock fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que lo dejó sin aire. No era posible. Laura, la brillante curadora de arte, la mujer que debatía filosofía con él hasta el amanecer, que conocía el valor de un Modigliani y la belleza de un poema de Neruda, estaba allí, en ese lugar, en esa condición, el delantal manchado, los zapatos gastados, la expresión de quien libra una guerra diaria por la supervivencia. Fue como ver un fantasma, no de una persona muerta, sino de un amor asesinado por su propia ambición. La visión de ella, tan vulnerable y al mismo tiempo tan real, demolió la fortaleza de arrogancia que le había llevado años construir. En ese instante, no era el titán del mercado financiero, era solo un hombre, confrontado con la imagen viva y dolorosa de su mayor y más profundo fracaso. Un torbellino de emociones, primitivas y abrumadoras, lo engulló. Primero, la incredulidad pura, la negación. La mente de Ricardo se negaba a procesar la escena. Luego vino la culpa, una ola ácida que subió por su garganta, quemándolo por dentro. La culpa por haberla subestimado, por haber creído que su orgullo era una tontería pasajera y no la columna vertebral de su identidad. Y entonces, para su propia sorpresa, unos celos irracionales y punzantes lo golpearon al mirar su embarazo. ¿Quién era el padre? ¿Quién había ocupado el lugar que él abandonó? ¿Quién estaba construyendo con ella la familia que él siempre negó? Aquel hijo que ella llevaba era el símbolo del futuro que él le había hecho abortar en sus sueños, y ahora ese futuro estaba allí, real, y no le pertenecía. Permaneció paralizado, un espectador de su propia ruina emocional. Sus socios continuaban la conversación, ajenos al cataclismo que ocurría dentro de él. Para ellos, Ricardo Alencar era la misma figura imponente de minutos atrás, pero por dentro se estaba desintegrando. Cada movimiento de Laura era una tortura. La observaba recoger un plato, sonreír débilmente a un cliente, limpiar una mesa. Cada gesto, por más trivial que fuera, era un cuchillo que hurgaba en la herida de sus recuerdos. Recordó el brillo en sus ojos cuando hablaba de abrir su propia galería. Un sueño que se fue apagando a medida que la sombra de él crecía sobre ella. Se lo había quitado todo, no con crueldad, sino con la negligencia de quien tiene demasiado poder y muy poca sensibilidad. La ironía de la situación era cruel y poética. Él, en la cima del mundo, sintiéndose en el fondo del pozo. Ella, en una posición considerada humillante por la sociedad que él dominaba, exhibiendo una fuerza que él jamás había poseído. El contraste entre los dos era un abismo visual y simbólico. Su traje de 20.000 reales contra el delantal raído de ella. Sus manos que firmaban contratos millonarios contra las manos de ella, hinchadas por el esfuerzo y la gestación, sosteniendo una pesada bandeja. Se sintió desnudo, expuesto. La armadura de arrogancia se hizo añicos, revelando al hombre frágil y fallido que había debajo, el arquitecto de su propia miseria, que ahora era forzado a encarar las ruinas de su creación. Un flashback
lo golpeó con la fuerza de un rayo. Una noche, al principio de su matrimonio, hacía más de una década, estaban en un apartamento mucho más pequeño, pero infinitamente más cálido. Ella llevaba un vestido sencillo y reía, el sonido llenando el espacio. Laura hablaba con pasión sobre el deseo de tener hijos, de construir un hogar que fuera más que paredes y objetos caros. Una familia, Ricardo, es el único activo que realmente se revaloriza con el tiempo, había dicho ella. Él, ya ciego por la ambición, había respondido con frialdad, diciendo que los niños eran pasivos, una desviación del camino hacia la cima. El recuerdo dolió con una intensidad física, pues ahora veía con una claridad insoportable que el único pasivo en su vida era el agujero que la ausencia de ella había dejado. Observaba la manera en que Laura se protegía. Su mirada, antes de percibir la presencia de él, era enfocada, profesional, pero cuando, por una casualidad devastadora, sus ojos se cruzaron a través del salón, vio una secuencia de emociones recorrer el rostro de ella en una fracción de segundo. Primero, el shock del reconocimiento, una parálisis idéntica a la suya. Después, el pánico, la vulnerabilidad expuesta. A continuación, una ola de vergüenza que la hizo sonrojarse violentamente y, por último, un desafío silencioso, un destello del orgullo indomable que él conocía tan bien. Ella fue la primera en romper el contacto, desviando el rostro bruscamente, como si la visión de él la quemara. Y en ese gesto, Ricardo no vio debilidad, vio una muralla erigida para protegerse del hombre que un día la destruyó. Laura continuó su trabajo, pero sus movimientos se volvieron más rígidos, autoconscientes. Intentaba hacerse invisible, fundirse con las sombras del restaurante, pero para Ricardo, ella era la única cosa iluminada en el salón. La veía esforzarse por sonreír a otros clientes, su voz, que un día conoció tan íntima, ahora un murmullo profesional y distante. Cada segundo era una agonía. Quería levantarse, correr hacia ella, pero sus pies parecían pegados al suelo. ¿Qué diría? ¿Perdón por haber convertido tu vida en esto? Las palabras parecían vacías, patéticas ante la realidad que veía. El divorcio, que siempre consideró una transacción cerrada, un capítulo concluido, ahora se revelaba como una herida abierta y purulenta. Finalmente entendió su negativa a aceptar su dinero. No era orgullo tonto, como él cínicamente había pensado. Era un acto de autopreservación. Aceptar sus millones habría sido admitir que ella era uno más de sus activos, una empresa en quiebra que él estaba liquidando. Al negarse, ella estaba gritando en silencio que su identidad, su alma, no estaba en venta. Prefirió la dureza del nuevo comienzo a la humillación de ser mantenida por el hombre que había vaciado sus sueños. Y ahora, viéndola embarazada, sirviendo mesas para sobrevivir, Ricardo comprendió con una claridad abrumadora la profundidad de su fuerza y la extensión de su propia cobardía. Él no solo la había perdido, la había forzado a una prueba que él jamás habría tenido el coraje de enfrentar. La tortura de Ricardo fue súbitamente interrumpida por una voz arrastrada y presuntuosa a su derecha. Era Marcos, uno de sus directores, un hombre cuya ambición era tan grande como su falta de empatía. Francamente, Ricardo, dijo gesticulando con el tenedor en dirección a Laura, un restaurante de este calibre debería tener un estándar más elevado. Mire el estado de esa camarera, embarazada y arrastrándose por el salón. Causa una mala impresión, ¿no cree? Casi una cuestión de higiene. La frase cayó sobre la mesa como una piedra, y los otros invitados rieron con incomodidad, asintiendo en silencio para agradar al poder. Para ellos, Laura era un objeto de decoración defectuoso, una nota disonante en la sinfonía del lujo. Por un instante, el universo de Ricardo se contrajo en un único punto de furia.
Una rabia blanca y helada, diferente a todo lo que había sentido en una mesa de negociaciones, subió por su columna. Sintió un impulso primitivo de levantarse y aplastar la sonrisa satisfecha del rostro de Marcos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo ese hombre insignificante se atrevía a juzgar a la mujer que, incluso en su condición más vulnerable, poseía más dignidad en un solo cabello que él en todo su cuerpo? Ricardo apretó el puño bajo la mesa, las uñas clavándose en la palma de la mano. Su máscara de frialdad ejecutiva fue lo único que le impidió explotar y transformar la cena de negocios en un escándalo. Laura, que pasaba lo suficientemente cerca como para oír el comentario venenoso, no reaccionó. Su cuerpo se tensó por una fracción de segundo, un espasmo casi imperceptible para cualquiera, menos para Ricardo, que la observaba con la intensidad de un halcón. Vio el brillo de dolor que destelló en sus ojos antes de ser rápidamente borrado por una máscara de indiferencia profesional. Continuó su camino, la cabeza erguida, la espalda recta, cargando su bandeja y su vientre como un estandarte de resiliencia. Su dignidad silenciosa fue una bofetada mucho más poderosa que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Y para Ricardo, la escena fue devastadora, pues se sintió cómplice de aquella humillación por su propia inercia. Aquel comentario cruel fue el catalizador que rompió el hechizo de su parálisis. Su dolor ya no era solo sobre el pasado y la culpa, se convirtió en sobre el presente y la urgencia de protegerla. Ya no podía quedarse sentado allí, un espectador pasivo mientras el mundo la hería. Y en ese instante, la voz de un extraño hizo que Ricardo viera no solo la vulnerabilidad de ella, sino el tamaño de su propia omisión. Cada segundo que pasaba en esa mesa, fingiendo normalidad, era una traición a la memoria del amor que un día los unió y una afrenta a la mujer en la que ella se había convertido. Necesitaba hacer algo. Ahora, el mundo de los negocios, con sus cifras y contratos, desapareció por completo. Solo existía Laura, con una frialdad calculada que desmentía la tormenta en su interior. Ricardo colocó la servilleta de lino sobre la mesa. «Señores, les pido permiso. Necesito atender una llamada urgente e inaplazable». Mintió, con la voz firme, sin traicionar ninguna emoción. Los ejecutivos asintieron, intimidados por la seriedad súbita en su tono. Nadie se atrevería a cuestionar a Ricardo Alencar. Se levantó, el cuerpo moviéndose con una rigidez controlada, y le dio la espalda a la mesa sin una segunda mirada. No caminó hacia la salida ni hacia el baño. Su instinto lo guió hacia una alcoba más oscura del restaurante, un pequeño espacio cerca de una ventana panorámica donde las sombras lo ocultarían, pero desde donde aún podría vigilarla, como un ángel de la guarda que había llegado con 4 años de retraso. En la soledad de aquel rincón oscuro, con la ciudad latiendo silenciosamente abajo, Ricardo finalmente permitió que una pequeña fisura apareciera en su armadura. Sus manos temblaban ligeramente. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, el mismo gesto que hacía al sacar una pluma para cerrar un negocio de miles de millones. Pero esta vez no sacó una pluma. Sacó su cartera de cuero italiano y de un compartimento secreto que nadie sabía que existía, extrajo un pequeño trozo de papel, gastado y arrugado por los pliegues del tiempo. Era una fotografía, descolorida y frágil, un fantasma de papel que llevaba consigo todos los días, un secreto que ni él mismo comprendía por qué mantenía. La imagen en la fotografía era de otro tiempo, de otra vida. Ricardo y Laura, al menos 15 años más jóvenes, estaban sentados en el césped de un parque. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un patrón dorado sobre ellos. Él la abrazaba por la espalda, la barbilla apoyada en su hombro, y ambos sonreían a la cámara con una espontaneidad y una alegría
que parecían pertenecer a otro universo. La sonrisa de ella era radiante, abierta, llena de confianza en el futuro. La sonrisa de él era relajada, genuina, la sonrisa de un hombre que había encontrado su puerto seguro. No había trajes caros ni relojes de lujo, solo dos jóvenes enamorados, creyendo en la promesa de una vida entera juntos. El recuerdo de aquel día lo invadió con una claridad dolorosa. Había sido un domingo. Ella lo había arrastrado fuera de casa, lejos de sus hojas de cálculo y de sus planes de dominación del mercado. «Necesitas respirar la vida real, Ricardo», le había dicho, riendo. En aquel parque, ella se había recostado en su regazo y le había leído un poema, su voz suave compitiendo con el canto de los pájaros. Fue ese día que ella le dijo por primera vez que lo amaba, y él, por primera vez en su vida adulta, sintió un tipo de paz que ninguna cuenta bancaria, ninguna adquisición empresarial jamás logró replicar. Una paz que él, en su búsqueda incesante de más, acabó por destruir metódicamente. Su mirada se alzó de la fotografía en su mano y cruzó el salón hasta la figura de Laura. El contraste era una agresión a su alma. La joven radiante y llena de sueños en la foto, y la mujer exhausta de hombros caídos, limpiando los restos de comida de una mesa. La promesa de aquella sonrisa y la realidad de aquel delantal manchado. Y el golpe final, la verdad más punzante de todas. Él era el puente entre esas dos imágenes. Él era el proceso que había transformado la esperanza en agotamiento. No había sido el destino, no había sido la vida, había sido él, sus elecciones, su frialdad, su negligencia. La culpa que sentía ahora no era solo por haberla perdido, sino por haberla roto. El dilema moral lo paralizó de nuevo, pero esta vez con más profundidad. Las opciones que giraban en su mente eran todas defectuosas. Irse sería el acto final de cobardía, una sentencia de que era irrecuperable. Abordarla allí, delante de todos, imaginó el pánico en los ojos de ella, la humillación de ser confrontada en su lugar de trabajo por el fantasma de su pasado opulento. No tenía derecho a invadir el refugio que ella construyó con tanto esfuerzo. Y la tercera opción, la más fácil para un hombre como él, usar su poder anónimamente, comprar el restaurante, depositar una fortuna en su cuenta. Pero eso también pareció incorrecto, una forma de repetir el mismo error, usando dinero para limpiar la suciedad de sus emociones, tratándola de nuevo como un problema a resolver, no como una persona a ser respetada. Continuó observándola, ahora con una perspectiva diferente, ya no con shock, sino con una admiración dolorosa. Veía la delicadeza con la que arreglaba los cubiertos, la paciencia con la que escuchaba un pedido, la fuerza silenciosa que la mantenía de pie, turno tras turno. No estaba rota, se dio cuenta. Estaba herida, sí, pero no rota. El fénix herido, como la premisa de su historia podría ser descrita, había renacido de sus propias cenizas, las cenizas del mundo que él había incendiado. Y el niño que llevaba no era solo un símbolo de lo que él había negado, sino también un símbolo de la capacidad de ella para crear vida y esperanza a partir de la ruina. Esa constatación lo golpeó con fuerza. Ayudarla anónimamente no sería un acto de bondad, sino una forma de robarle su victoria. Sería una vez más Ricardo Alencar, el titán, moviendo las piezas del tablero para satisfacer su propia conciencia. Sería negarle a ella la agencia sobre su propia vida, lo mismo que hizo durante todo el matrimonio. Su redención, si es que era posible, no podía ser comprada, tendría que ser conquistada, y la única manera de conquistarla era a través de la humildad, del riesgo, de la vulnerabilidad. Necesitaría bajar de su torre de marfil y caminar sobre el mismo suelo que ella, no como un rey, sino como un hombre.
La identidad del padre del niño volvió a atormentarlo, ya no con los celos posesivos de antes, sino con una tristeza resignada. Quizás ella había encontrado a alguien bueno, alguien que supiera valorar lo que él desechó, un hombre que no viera a una familia como un pasivo. La posibilidad dolía, pero también traía una extraña claridad. El problema no era quién estaba con ella ahora. El problema era el hombre que él había sido en el pasado. Y quizás, solo quizás, tuviera la oportunidad de convertirse en un hombre diferente en el futuro. No para reconquistarla, pues sentía que había perdido ese derecho para siempre, sino para, al menos una vez, hacer lo correcto. La decisión comenzó a formarse en su mente, no como una estrategia de negocios, sino como una necesidad visceral. Guardó la fotografía de nuevo en la cartera, el gesto ahora solemne, como si estuviera guardando una reliquia sagrada. El papel amarillento ya no era un recordatorio de su pérdida, sino una brújula que apuntaba hacia la única dirección posible. Necesitaba hablar con ella. No importaba el riesgo del rechazo, no importaba el dolor de la confrontación. El silencio ya había causado suficiente daño. Respiró hondo, el aire frío de la ventana llenando sus pulmones, y se preparó para atravesar el campo minado de su propio pasado. La noche aún no había terminado, y la mayor transacción de su vida estaba a punto de ocurrir. Una sin contratos, sin abogados, solo con dos almas y un abismo de dolor entre ellas. Con la decisión solidificada en su alma, Ricardo Alencar emergió de las sombras de la alcoba. La vacilación había desaparecido, reemplazada por una calma sombría y resuelta. Ya no era el hombre que había entrado en ese restaurante horas antes. La arrogancia se había desvanecido. La impaciencia se había disuelto, dejando atrás solo la gravedad de su misión. Caminó de regreso a su mesa, sus pasos firmes sobre el mármol pulido. Sus socios, que habían reanudado la conversación en tonos más bajos, guardaron silencio al verlo acercarse. La expresión en el rostro de Ricardo no era la de un anfitrión que regresa, sino la de un hombre a punto de anunciar el fin de un mundo. «Señores», dijo, su voz desprovista de su habitual autoridad cortante, sonando casi vulnerable. «Les pido disculpas, pero nuestra cena termina aquí. La adquisición está celebrada, los contratos serán honrados, pero ha surgido un asunto personal de una importancia que trasciende cualquier negocio. La noche corre por mi cuenta, pero les pido que me disculpen». No dio más explicaciones, no era necesario. Había una finalidad en su tono que no permitía objeciones. Era la primera vez en su carrera que Ricardo ponía algo, cualquier cosa, por encima del trabajo, y el shock en el rostro de sus invitados era evidente. Perplejos y un poco ofendidos, los ejecutivos se levantaron, recogiendo sus maletines y sus abrigos en un silencio incómodo. Lanzaron miradas curiosas a Ricardo, intentando descifrar el enigma, pero su jefe tenía la mirada perdida, fija en un punto al otro lado del salón. Se fueron, uno a uno, dejando atrás una mesa cubierta de platos caros y vinos a medio tomar. Ricardo no los vio irse. El vasto y opulento restaurante, ahora vaciándose lentamente, pareció encogerse, convirtiéndose en un escenario íntimo para el acto final de su drama personal. Solo quedaban él, ella y la distancia que los separaba. Permaneció de pie junto a la mesa vacía por un largo momento, que pareció una eternidad. Era su punto de no retorno. Cada fibra de su ser, condicionada por años de autopreservación y ego, le gritaba que retrocediera, que tomara el ascensor y volviera a la seguridad de su fortaleza de cristal. Pero la imagen de Laura, su resiliencia silenciosa, lo mantuvo allí. Inspiró el aire enrarecido del restaurante como un buzo a punto de saltar a aguas profundas y desconocidas. Entonces dio el primer paso. Comenzó la caminata más larga y difícil de su vida.
una travesía no de metros, sino de años de arrepentimiento. El sonido ambiental del restaurante desapareció. El tintineo distante de los cubiertos, las conversaciones ahogadas, la música suave, todo se fundió en un zumbido indistinto. Su mundo se estrechó hasta que la única cosa en foco era la silueta de ella. Estaba de espaldas a él, arreglando una mesa cerca de la ventana, y la luz de la ciudad envolvía su cuerpo en un aura casi etérea. Se acercó lentamente, con miedo de que el sonido de sus propios pasos pudiera asustarla, como si fuera una criatura salvaje y herida que podría huir ante la menor señal de peligro. Cada paso era pesado, cargado con el peso de las palabras no dichas y de los errores cometidos. Estaba cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver los mechones de cabello sueltos que escapaban de su peinado sencillo, lo suficientemente cerca como para notar el ligero temblor en sus manos, una señal del agotamiento que intentaba ocultar. La visión era tan íntima y tan dolorosa que casi lo hizo retroceder. El olor del perfume barato del producto de limpieza que usaba se mezcló con el olor caro del vino en su mesa, creando un aroma agridulce de sus dos mundos colisionando. Se detuvo a pocos metros de ella, el corazón martilleando contra sus costillas. El hombre que comandaba salas de juntas con voz de trueno ahora luchaba por encontrar la suya. Abrió la boca, pero el primer intento fue solo un soplo silencioso. El nombre de ella, que un día fue tan familiar en sus labios, ahora parecía una palabra extranjera, sagrada. Tragó saliva, reuniendo lo que quedaba de su coraje. Y entonces habló. La palabra salió como un susurro, pero cortó el aire con la precisión de una cuchilla, cargada con todo el peso de su remordimiento y de su esperanza desesperada. Fue un sonido suave, casi quebrado pero inconfundible, una llamada a través del abismo del tiempo y del dolor. Laura. El mundo se detuvo. La mano de Laura, que estaba a punto de tomar un vaso vacío, se congeló en el aire. Todo su cuerpo se puso rígido, una estatua de shock e incredulidad. El sonido de su nombre, en esa voz que había pasado 4 años tratando de olvidar, era un fantasma auditivo que se materializaba en medio de su frágil presente. No se dio la vuelta, no se movió, simplemente permaneció allí, de espaldas a él, su silencio gritando más fuerte que cualquier palabra que pudiera decirse. Era un silencio cargado de preguntas, de dolor, de asombro y de toda una historia que ambos compartían. Ricardo no dijo nada más. Esperó. Por primera vez en su vida no estaba en control. No dictaba el ritmo, no exigía respuestas, no forzaba un resultado. Abdicó de su poder, de su trono, y se convirtió en solo un hombre, esperando el veredicto de la mujer cuyo corazón había roto. En ese silencio, tenso, se despojó de su arrogancia, de su imperio, y se quedó desnudo, ofreciendo nada más que su presencia y el peso de su arrepentimiento. La transformación estaba completa, no en el momento en que la vio, sino en el momento en que aceptó esperar por ella, sin garantías, sin saber si se daría la vuelta o si simplemente se marcharía. El tiempo parecía suspendido en ese espacio entre la espalda de ella y la mirada de él. Un reencuentro que no era sobre reavivar una llama, sino sobre reconocer las cenizas. Era sobre el coraje de enfrentar el resultado de las propias acciones y la dignidad de quien sobrevivió a ellas. La resolución no estaba en un abrazo o en una explosión de perdón, sino en aquel momento de reconocimiento silencioso. La ciudad afuera continuaba brillando, indiferente, pero allí, en la cima del mundo, 2 almas estaban paradas al borde de un precipicio, decidiendo si mirarían hacia atrás o si se atreverían a mirar hacia adelante. Algunas lecciones en la vida solo llegan demasiado tarde, cuando el precio ya ha sido pagado con intereses de sufrimiento y soledad.
La historia de Ricardo y Laura no es sobre un final feliz, sino sobre un comienzo difícil. El comienzo de la responsabilidad, de la humildad y de la incierta posibilidad de redención. El futuro de ellos era una página en blanco y la primera palabra aún no había sido escrita. ¿Qué nace de un reencuentro entre un pasado destruido y un futuro inesperado? La respuesta flotaba en el aire, tan frágil como la esperanza. La cámara se mantiene enfocada en la espalda de Laura. Ricardo permanece inmóvil esperando. La tensión de lo que vendrá a continuación es la verdadera protagonista de la escena. No sabemos si se dará la vuelta con rabia, con tristeza o con una compasión que él no merece. El final le pertenece a ella y su elección definirá el resto de la vida de él. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, compártela con alguien y comenta aquí abajo. En tu opinión, ¿qué debería hacer Laura? El viaje de ellos a partir de aquí depende de una única decisión.